Tengan todos ustedes muy buenas noches. Iniciamos una nueva sesión más de nuestra cátedra. El inicio de la Semana Santa se da justamente en los siguientes días con lo que viene a ser eh, el Domingo de Ramos, y a partir de eso se dan diferentes rituales que son propios, particularmente de la Iglesia Católica, y que entrañan diferentes elementos que son importantes conocerlos. Pero además de esto hay que recordar que esta Semana Santa, todos estos días, lo que se recuerda es justamente la pasión de Cristo, y en ese sentido, pues, se van desarrollando tradiciones muy interesantes, y estas tradiciones también son fundamentalmente fruto de lo que viene a ser el patrimonio cultural, y vamos a ver cómo esto se celebra en Oruro a partir de lo que hoy vamos a conocer con nuestro invitado. Mi nombre es Miguel Ángel Foronda Cali. Bienvenidas, bienvenidos a quienes se están conectando en este momento y a quienes se van a conectar más adelante también. Pues nos encontramos a 7 de abril del año 2022 e iniciamos ya con lo que es nuestra sesión del día de hoy, no sin antes invitándoles a que ustedes nos den su like en la página que tenemos en Lunangel, y de la misma manera en YouTube nos pueden encontrar con Lunangel para que ustedes se puedan suscribir y tener acceso a todos los videos que vamos produciendo. De la misma manera, quiero invitarles también a que quienes nos están siguiendo puedan compartir esta sesión para que tengamos un mayor alcance. Bueno, dicho esto, pues voy a un poquito y a dar la bienvenida a nuestro invitado. Es Edson López Aquino, quien es orureño, de formación como sociólogo y comunicador social. Además tiene, entre otros, posgrados en historia latinoamericana y cristología. Actualmente viene trabajando en el sector de la educación, es investigador en el ámbito sociocultural y miembro del grupo Amerindio. Entonces le quiero dar la bienvenida a Edson para que ya podamos iniciar lo que tenemos preparado para el día de hoy y, como decía, entrar a otro tema tal vez que también es igual interesante y apasionante. Querido Edson, buenas noches, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ti, Miguel, por la invitación. También gracias a las personas que están siguiendo esta transmisión. Eh, Contento también por compartir eh, lo poco que investigamos, lo poco que podemos recopilar, pero que sabemos sirve de gran manera, como tú al principio lo decías, a nuestro patrimonio cultural, ¿no? Con este tema interesante, que más allá del aspecto religioso, porque no nos vamos a detener en el aspecto religioso, eh, vamos a analizar el aspecto cultural, ¿no? Que emana desde la Semana Santa. Excelente, gracias Edson, gracias, te reitero por estar acá con nosotros. Y sí, vamos a conocer seguramente muchos aspectos, y creo que ahí vamos a caracterizar también cómo se vive esta festividad, porque es una festividad y en el sentido bueno de la palabra, no siempre tiene que asociarse la palabra fiesta con jolgorio, digamos, sino que con una ruptura de lo cotidiano, y esta ruptura de lo cotidiano se da justamente a partir de diferentes actividades que se vienen desarrollando. Entonces, querido Edson, cuando gustes podemos empezar con lo que tenemos preparado ya para que podamos atender a lo que va a venir adelante, y pues luego ya entramos a dialogar, y quienes están siguiéndonos pues les invitamos a que si tienen preguntas o comentarios puedan escribirnos ahí en el Facebook, y de la misma manera pues los estaremos leyendo después de que concluya esto que nos ha preparado para hoy Edson. Entonces, cuando gustes, querido Edson, adelante. Bien, no sé si se ve. Y estaba viéndose, pero ahora se ha perdido la Estaba imagen. viéndose. Sí, se perdió la Ya, a ver, imagen. vamos a... Ahora creo que sí. Ahora sí, adelante entonces, cuando gustes. Muy bien, gracias, Miguel. Hemos querido llamar a esta charla, ¿no? Este conversatorio, a este diálogo, la Semana Santa en nuestros pueblos. Vamos a hacer unas reflexiones, pero sobre todo vamos a hacer unos acercamientos socioculturales, ¿ya? Donde yo creo que mucha gente lo vive, pero no se da cuenta del valor que tiene estas características, sobre todo en esta parte de los Andes, ¿no? Obviamente hay una característica también en los valles, en tierras bajas, en la costa, en el oriente de
del continente, pero nosotros vamos a dedicar en esta parte central, ¿sí? A modo de introducción, yo quiero puntualizar algunos aspectos que creo que nos van a ayudar a entender más adelante este proceso cultural de la Semana Santa, Miguel. Y tal vez lo que voy a meter como introducción puede generar a alguien alguna incomodidad, pero como tú dices en el Facebook, podemos compartir también algunas otras miradas, ¿no? La interculturización, ya, es decir, esta convivencia de culturas en los Andes sobre todo, es un fenómeno de dinámica migratoria. Es decir, que muchas de las expresiones que se vive en la urbanidad, en las ciudades, es decir, por no decir todas, la gran mayoría, tienen una raíz cultural, no urbana. O sea, ¿cómo? Todo viene del área rural, toda expresión cultural viene del área rural, al parecer, y por lo que podemos investigar y ver, sí. Esta dinámica migratoria, desde el punto social, la gente que migra del campo a la ciudad, que se da mucho, sobre todo en el país, viene cargada pues del elemento cultural. Vamos a darnos un lenguaje. En el lenguaje, la palabra chaya no es un término urbano, viene de las comunidades rurales, ¿no? Del quechua. La palabra ticancha, por ejemplo, ¿no? La palabra chachahuarmi viene también del área rural, ¿no? El famoso alalay bien es una expresión del área rural. Entonces, a partir del lenguaje, podemos ver que estas expresiones culturales han migrado del área rural al área urbana. No significa que en el área urbana sea antagónico a esta migración cultural. ¿Cuál es lo importante del área urbana? Que es la que aglomera todas estas expresiones migratorias. Vamos a poner un ejemplo. La ciudad de Oruro congrega, aglutina a ciertas expresiones culturales que han venido del área rural. Y lo vamos a ir viendo en con este ejemplo de la Semana Santa. Tengo aquí, por ejemplo, una primera fotografía, Miguel. Esta es un alcance en el municipio de Corque, ¿no? En Corque, que se hace tras la torre, como lo hacen, por ejemplo, en ciertos lugares sagrados en la ciudad, ¿no? En el caso del socavón, por ejemplo, hay todavía gente que hace un alcance hacia la torre, o cerca está esa petrificación del sapo del socavón que todavía la hacen alcance. Están los alcances, por ejemplo, cerca del corazón de Jesús. Están también los alcances cerca del cementerio. Entonces, esta expresión, por ejemplo, no nace en la urbanidad, viene del área rural. Aquí en esta segunda fotografía es una chaya tradicional al alcance que lo han hecho comunidades, municipios del área rural en Cochabamba, ¿no? Estamos hablando de Sipe, estamos hablando de Vinto, en un encuentro que han tenido y tienen su propia característica. Aquí tenemos, por ejemplo, el ritual de la huilancha, donde el encargado de realizar esta ceremonia necesariamente es un personaje del área rural, con conocimiento del área rural, ¿no? Aquí, por ejemplo, está un grupo de música autóctona en la fiesta de Chayapata, en la fiesta de la Virgen del Carmen, que tienen sus horarios, tienen sus días, tienen sus formas, tienen sus reglas que conviven en esta área rural y que casualmente en algún momento viene a aglutinarse a la ciudad.
Entonces hay que diferenciar a partir de esta migración cultural que se aglutina en la urbe, ¿no? Dos motivos de fiesta. Los patronales, las fiestas patronales y las fiestas comunitarias. Las fiestas patronales, sobre todo, deben tener un encargado que lleve la fiesta ese año, esa gestión, lo que nosotros conocemos como pasante. Estas son personas que dirigen la ritualidad en la fiesta. Por una vez tienen la obligación de dirigir toda la ritualidad, ¿no? Está, por ejemplo, la fiesta de Santiago, Copacabana, Candelaria, San Antonio, Niño Salvador, etc. Necesariamente hay un pasante, ¿verdad? Entonces, él se encarga de estas fiestas patronales. ¿Cuáles son las características, por ejemplo, en estas fiestas? Que no toda la comunidad va a participar. El pasante invitará, ¿verdad?, a los allegados, a las amistades, a los compadres. Entonces, no participan, por ejemplo, niños, no tienen una participación directa, no tienen una participación expresa los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tipo de fiesta, un tipo de ritualidad festiva, la de los patronales, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos en el caso del carnaval, hacer una fiesta patronal, ¿no? Con ciertas características propias, tenemos un pasante, en otras festividades también están las personas que son encargadas de esta ritualidad. En cambio, las fiestas comunitarias no se rigen por un pasante o por un encargado, ¿verdad? La ritualidad la vive toda la comunidad. Hay una familiaridad en estas fiestas. Si bien hay autoridades, sobre todo las autoridades locales, ¿no? Los jilacatas, las mamatayas, el mismo alcalde de la comunidad, se encargan de organizar, porque la comunidad tiene la ritualidad. Cada familia vive de manera peculiar la fiesta. Vamos a dar un ejemplo, la Navidad, ¿verdad? No hay un pasante en la Navidad, no es una fiesta que requiere esta presencia. Corpus Christi, la fiesta de Reyes, el carnaval Anata, ¿verdad? El San Juan con las quilpas, la fiesta del Espíritu, los alcances de agosto, no merecen, no necesitan esta presencia de un encargado. Y en estas fiestas comunitarias está pues la Semana Santa. Es una fiesta comunitaria, perdón, donde rige la familiaridad. No hay ainis, ¿verdad? No hay ticanchas, no hay 3 días de fiesta, 2 días de fiesta, no hay costumbres, no hay arcos, ¿verdad? Entonces, esta familiaridad corresponde directamente a las fiestas comunitarias que se desarrollan a partir de lo rural que llegan a las ciudades. Entonces, la Semana Santa es una fiesta con características propias, culturales, en nuestra región, ya que pertenece a esta gama de festividades comunitarias, pero debemos diferenciar para conocer sobre todo el simbolismo y la carga cultural de esta fiesta, el calendario cristiano y el calendario andino, porque hay una interculturización. Lo que se usa mucho el término en Oruro, ¿no? Sincretismo. Pero pensamos que el sincretismo es que a una cultura le ha llegado otra cultura y le ha hecho mejor, ¿no? Como que una es muy, la civiliza, la hace más perfecta. En cambio, si nosotros nos ponemos a estudiar, a investigar más, vamos a ver que el sincretismo es la unión de estas expresiones culturales dando una expresión nueva, sin que ninguna expresión pierda su valor.
Entonces, para eso para entender la Semana Santa, debemos entender esta interculturización, este sincretismo y el calendario cristiano y el calendario andino. Quiero que veamos primero el calendario cristiano y por qué, la pregunta de muchos, por qué en la Semana Santa se mueve de fechas y esto afecta a muchas festividades, ¿no? Movibles, en el caso de Oruro, en el carnaval. Creo que es necesario puntualizar esta gran diferencia, sobre todo en los tiempos. Si ahorita uno sale, bueno, que salga después de que termine la charla, este diálogo. Si uno sale ahorita, va a ver que la luna está empezando a llenarse, ¿verdad? Esta luna llena va a ser el jueves, este jueves que viene. Porque la Pascua, es decir, la Pascua judía de jueves, digamos, hasta el domingo de resurrección, que es luna llena, se calcula en un calendario lunar. Se calcula en un calendario lunar. En cambio, el nuestro es solar. El lunar solo tiene 28 días. El nuestro tiene 30. Entonces, definitivamente, si nosotros queremos hacer encajar estos tiempos, no va a dar. Entonces, el calendario lunar tiene 28 días. Desde donde empieza la luna creciente hasta donde muere con el menguante, ¿verdad? A la mitad de estos días, el día 14 es luna llena. Se dice que el pueblo hebreo salió de Egipto en una luna llena. ¿Cuál luna llena? La luna llena después del equinoccio de primavera en el norte o el equinoccio de otoño en el sur. Es decir, después del 21, del 20 o 21 de marzo, la siguiente luna llena es Pascua de Semana Santa. Entonces, es importante hacer esta diferencia. Por eso la Semana Santa cambia de fecha, porque se calcula a la luna llena entre marzo y abril. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, desde el domingo de Ramos tengo que contar 40 días atrás, es miércoles de ceniza, luego es martes de chaya, luego es lunes del diablo, entonces se ha movido todo el carnaval. Es por este motivo. Como dice el dibujo, por lo general sucede entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Entonces es importante esta aclaración para que vean que en la Semana Santa siempre va a ser luna llena. Después del equinoccio, después del 20 o 21 de marzo, la siguiente luna llena es la Semana Santa. Empieza la Semana Santa. El jueves, de hecho, es la luna llena para esta festividad. Pero, ¿qué pasa en el calendario andino? Es muy interesante, a diferencia del calendario judeocristiano que se rige en la observación de los astros, ¿verdad? El calendario andino también ve los astros, pero también ve la tierra, ¿verdad? Es el mes número 10 y el mes número 11, es decir, marzo es el 10º mes y abril es el 11º mes, porque el calendario andino empieza en junio. En este tiempo, en los Andes es mes de la cosecha, ¿ya? Es de papa sobre todo, y es tiempo de esquila. Hay máximo riesgo de heladas para el chuño, que saldrá posteriormente, ¿verdad? Y aún se necesita lluvia para que la tierra no se endurezca y se pueda arar. Arar para sacar la tierra, por ejemplo. Para sacar, perdón, la papa, por ejemplo, ¿verdad? Este año hemos tenido buena proporción de lluvia. De hecho, todavía en algunas comunidades está lloviendo. Entonces, esto es bueno. ¿Qué pasa cuando la lluvia muere en enero? Es muy difícil sacar la papa, por ejemplo. En los valles y en el oriente se cosecha arroz, cebada, trigo, soya, se trilla la quinoa, ya la cañagua y otros cereales de cultivos. Están casi maduros. Entonces, para los indígenas, cuando ven la luna llena
entre marzo y abril y ven la tierra para nuestras comunidades y se da estos referentes, también es Semana Santa. ¿Y por qué hago esta puntualización? Porque vamos a ver que hay una actividad, Miguel, y para todos los amigos que nos siguen, que hay una actividad que pasa desapercibido, pero que tiene que ver mucho con los tiempos de la Semana Santa. Vamos a empezar a ver esta festividad desde el miércoles de ceniza. ¿Cuáles son las características principales de la Semana Santa a partir del miércoles de ceniza? Y nosotros que somos folcloristas y todo, estamos descansando, tanto bailar, de tantas fiestas del carnaval, ¿verdad? Pero antes, hasta la década del 90, en Oruro sobre todo, bueno, y en otros lugares, en el norte de Potosí, por ejemplo, en Yayagua, en Catavi, en algunos lugares de Cochabamba, miércoles de ceniza era feriado o tenía cierta tolerancia. En Oruro tenemos datos de que en algún momento el municipio dictó feriado también al miércoles de ceniza, es decir, que el lunes del diablo, martes de Chaya y miércoles de ceniza era feriado. Porque la ritualidad todavía festiva del carnaval hace que se visite las huacas sagradas, ¿no? Las petrificaciones mitológicas. Según la norma religiosa, la gente iba a las iglesias y se les pone cenizas en la frente o en caso en la cabeza, ¿verdad? Estas cenizas son hechas de las palmas del año anterior que se queman y se usan en esta ritualidad. Pero no todas las comunidades, por ejemplo, tenían presencia de curas, de religiosos que hagan la misa. Entonces, se encargaban las personas mayores. Y la forma de usar la ceniza era con los restos de la huatía, por ejemplo, ¿no? O en algún momento del Pampacu, digamos, más urbanizado. Ellos hacían una especie de sellos con las papas, partían a la mitad la papa y tallaban con un cuchillo una cruz, como fuera un sello. Ponían a la ceniza de la huatía, ya, y iban sellando, por así decirlo, en la frente a las personas. Entonces, el círculo estaba negro en tu frente, pero como estaba talladita la cruz se notaba, ¿verdad? Entonces, en las comunidades, en nuestras comunidades, la gente así empezaba el miércoles de ceniza. De hecho, todavía hay familias en la ciudad que hemos podido constatar que hacen esta ritualidad, ¿no? Bueno, ahora uno va a la iglesia, le ponen, pero en lugares donde no existe presencia de religiosos, los mayores o las autoridades del momento son las encargadas de hacer esta ritualidad. Entonces, la Semana Santa vamos a contar como una expresión a partir de la ceniza, a partir de la ceniza. La diferencia está que en la iglesia la ceniza la usan de la palma. En cambio, en las comunidades la ceniza la usan de lo que han cocinado, del fogón, puede ser, ¿verdad?, de la concha, de la huatía, del producto de la tierra, usan esa ceniza. Y tiene un valor simbólico muy lindo, ¿no? Se supone que al ponernos la ceniza nos hace recuerdo de la fragilidad humana, que al final llegaremos a la tierra. Y los indígenas, las comunidades antes usaban la ceniza de la tierra, de la comida. Algo que también quiero puntualizar que está dentro de la Semana Santa y que es poco estudiado a nivel del folclore, porque todos pensamos que el carnaval acaba lunes, es el Domingo de Tentaciones, ¿verdad? Y es un fenómeno tan rico en cultura y en simbolismo, Miguel, que realmente vale la pena ponerse a estudiar. En Domingo de Tentaciones, en todas las iglesias católicas, ¿verdad? Pueden también ser luteranas, presbiteranas, en fin. Se lee en la misa, la liturgia oficial, lee las tentaciones de Jesús en el desierto.
¿verdad? En La Paz es el entierro del pepino. En Oruro son las comparsas de tentaciones. Y es tan linda esta ritualidad y este simbolismo de tentaciones que pareciera que simulan, hacen una analogía de lo que pasó con Jesús en aquella época. A diferencia del carnaval, que los bailarines llegan a la iglesia, ¿no? O cualquier otra entrada, llegan a la iglesia y ahí terminó todo. La fiesta de tentación es al revés. Empieza en la iglesia y se van fuera de la ciudad. Así como hubo un desierto donde fue tentado Jesús, si tú recuerdas bien, las comparsas, las primeras, iban a los arenales, ¿no? Iban a lugares abiertos. Estaban preparados espiritualmente en la iglesia y salen para afrontar las tentaciones del mundo. Es lo mismo con Jesús, ¿verdad? Jesús es bautizado, preparado espiritualmente y se va al desierto a tener estas pruebas de las tentaciones. Entonces, es importante hacer esta analogía porque es parte de esta tradición de Semana Santa. Recordemos que toda esta cuaresma, que empieza el miércoles de ceniza, continúa con el domingo de tentaciones en Oruro. Entonces tiene un simbolismo espectacular, un paralelismo entre lo que se dice en la liturgia católica con la expresión cultural de nuestros pueblos. Después llegamos a ya la semana en sí, ¿verdad? Que en vez de Semana Santa yo le llamaba una fiesta de 10 días. ¿Por qué? Y creo que también eso es importante rescatarlo. Desde el año 80 más o menos en Oruro se desarrollaba una actividad que se llama el Viernes de Dolores. Sobre todo que lo han implantado los religiosos siervos de María, ¿no? Ellos el viernes antes del Domingo de Ramos, es decir, mañana en este caso, hacen una procesión, de la imagen del Cristo de la columna con la imagen de la Virgen de los Dolores. Y no recorren las famosas 15 o 14 estaciones del Vía Crucis, sino ellos recorren 7, que llaman 7 dolores de la Virgen. Y como pueden ver, por ejemplo, en la foto está el encuentro entre Jesús y su madre, ¿no? El cuarto dolor, y que se empezó a convertir desde el año 80 en una expresión muy silenciosa, pero muy interesante, sobre todo en el barrio del Socavón, alrededores del Socavón. Alguien me puede decir, ahí está, esta expresión religioso-cultural nace en la urbanidad. Es posible, pero no nace en nuestra urbanidad, ¿no? Las procesiones han venido desde la colonia, donde nuestra cultura ha podido unirse a esta actividad, como vemos en la foto, ¿verdad? La gente que empieza a salir con sus braceritos a la medida en que va pasando las imágenes y se arrodillan y le ponen incienso, unos braceros propios de nuestras comunidades, ¿no? La iglesia oficialmente usa otros instrumentos mucho más románicos, por así decirlos, pero nosotros usamos estos braceros, ¿no? Que son propios de nuestro lugar. Entonces aquí hay una interculturización, un sincretismo importante. Entonces esta actividad se ha ido perdiendo, Miguel, se ha ido perdiendo estos últimos 5 años. Creo que lo hacen ya dentro del socavón, pero hubo un momento donde los barrios se emocionaban por la novedad, ¿no? Los datos que se tiene de esta actividad, que era novedosa, dan de la década del 80, ¿no? Desde el 84 más o menos, desde el 85, donde la zona del Socavón todavía no era muy poblada en la cantidad de personas como vemos ahora. Entonces, esta festividad, esta actividad de Viernes de Dolores se la lleva mañana. Vamos al Domingo de Ramos. Yo creo, Miguel, y para todos nuestros amigos, que el Domingo de Ramos es el día
que más gente va a la iglesia, como en Reyes, como en Candelaria y como en Santiago. Porque las iglesias se abarrota de gente, ¿verdad? Se abarrota de gente. Sean creyentes o no, van por su palmita. Van por sus adornitos. Entonces, es este día de inicio de la Semana Santa, sobre todo en Bolivia, marca también este momento de aglutinación de la gente, pero en cantidades enormes. Ustedes pueden ver unos puestos tradicionales de palmas, ya en Bolivia debería llamarse Domingo de Palmas, ¿no? Nosotros no llamamos ramos. Y estas pequeñas palmas precisamente vienen de los yungas, ya, de los yungas aquí en Bolivia, de las palmeras propias de ese lugar, porque la hoja es muy flexible para el trenzado. A medida que el ingenio de las vendedoras, de los vendedores ha ido creciendo, ya no se trenzaban solo palmas, ¿no? También estaban cruces, vemos carteras, vemos jayuchos, vemos anillos, vemos marcos para fotografías, en fin. Entonces la palma de los yungas que se comercializa en las puertas de las iglesias es por excelencia tal vez el instrumento sacramentalizado, por así decirlo, ya más utilizado en las familias. Junto con una plantita que es importante que se retome también, junto con la palma está la retama. La retama no es solamente una planta medicinal para sanación del cuerpo, es una planta de sanación espiritual. Entonces, antiguamente todavía en algunos lugares, ya vamos a ver, mucha gente compra su palma con su retama. Entonces, esta palmita y esta retama en la ciudad se la hace bendecir y las familias lo ponen detrás de las puertas, detrás de la puerta de calle, detrás de la puerta de la sala, en fin. Más chiquita la palmita lo ponen dentro de la cartera, dentro de la billetera, ¿verdad? Para protección sobre todo de malos momentos, para el mal agüero, para las malas energías, ¿verdad? No es un amuleto, no es un amuleto, es como el agua bendita, ¿no? Es como un crucifijo, es como una estampita, ¿no? Es un instrumento sacramentalizado que en la ciudad lo usan de esa manera. En el campo sucede diferente. En el campo las palmas son puestas también con la retama en forma de cruz en las 4 esquinas de las chacras. En las 4 esquinas de donde yo tengo mi hectárea y estoy haciendo crecer, voy a plantar, lo voy a poner en las 4 esquinas o en la puerta de ingreso a mi cosecha, ¿verdad? Y además la gente del campo prende ese día del Domingo de Ramos unas velas rojas o moradas que caracterizan a esta festividad por los colores y vienen por sus palmitas. Entonces, tiene un simbolismo muy, muy importante esto de las palmas, que también está ligado a la ritualidad católica, ¿no? A la Eucaristía, a la misa. En la foto vemos una procesión tradicional, ahí en el socavón, del Señor de Ramos. Es el momento en que Jesús entra a Jerusalén sentado en un burrito. En la ciudad vemos procesiones donde los párrocos, los obispos, se sientan en un burro, ¿no? Para demostrar que Jesús finalmente no eligió el poder al usar un caballo, sino un simple burrito, ¿no? Entonces, una vez que uno compra la palmita, va a la iglesia, las misas son muy largas el Domingo de Ramos, ¿no? Muy, muy largas, y hace bendecir, hace bendecir, se lleva su agua bendita y llega a la casa. Y lo primero que hacemos, ¿verdad? Todos es poner nuestras palmitas, nuestra retama, porque andinamente podemos decir que es una
planta de sanación espiritual, ¿verdad? Que nos va a ayudar a no tener malos momentos. Entonces, esto vamos a vivir el domingo. Para los chiquitos, para los niños también es un momento lindo, ¿no? Van, se hacen comprar las carteritas, se hacen comprar los aretitos, los anillitos, los collarcitos. Entonces, genera también un movimiento interesante, ¿no? Por eso, si se recuerdan, yo les hacía la puntualización que la Semana Santa es una festividad comunitaria, porque participan todos, participan los niños, los adultos, los adolescentes, los abuelos, en fin. Y aunque la gente no sea creyente, ¿verdad? Que me parece perfecto que no tenga esta creencia, siempre está atenta, ¿no? Siempre ve lo que están haciendo con las palmas del Domingo de Ramos. Empieza la Semana Santa y nos vamos directamente al Jueves Santo. En nuestra ciudad, en nuestro país, todavía es un día laboral, ¿no? La Iglesia Católica tiene sus celebraciones propias, que no las vamos a mencionar, no es el objetivo de esto, ¿verdad? Pero alrededor se tiene ciertas expresiones. Una de ellas es la visita al Santísimo Sacramento, lo que nosotros conocemos como la visita a las iglesias. El número varía, puede ser 7, puede ser 12, algunos hacen 14, recordando las estaciones. En Oruro creo que no tenemos 14 iglesias, ¿verdad? Son pocas las iglesias que hay en Oruro. Entonces la gente visita al Santísimo Sacramento y algo cultural bonito que hay que resaltar son los altares que se construyen dentro de las iglesias, ¿no? Con motivos religiosos, con motivos culturales, con ritualidades importantes. Entonces, el visitar las iglesias, siempre alguna vez mis sobrinos, mis alumnos me decían, ¿cuántas iglesias debo visitar, no? El número puede ser 7, puede ser 12. Yo visito 4 porque no alcanzamos a las demás, pero es una expresión cultural que se tiene sobre todo en la ciudad. ¿Qué pasa en el campo? ¿Qué es lo que pasa en el campo? ¿Ya? En el campo, y eso, la iglesia es una sola, entonces la gente va a la misa, hace la adoración al Santísimo Sacramento y se retira a su hogar. Puede salir por la plaza de la comunidad, el Santísimo Sacramento, y luego se regresa. No hay esta visita a todos los templos. Una característica del Jueves Santo es la misa de lavatorio de pies, ¿verdad? El cura, el párroco, el obispo, el papa, en fin, lavan los pies a 12 personas, antiguamente era 13, por la presencia de que había un ángel, se decía en la última cena, como Jesús lavó los pies a sus discípulos. Y es interesante lo que pasaba antiguamente aquí en Oruro. Se invitaba, por ejemplo, en las iglesias a personas del barrio, pero que eran personas con desavenencias, ¿no? Que estaban pasando malos momentos. Una persona que era viuda, un abuelito que ha sido abandonado, invitaban a los lustrabotas, invitaban a los soldaditos del cuartel, invitaban a los ancianos del asilo, invitaban a los presos de San Pedro. Entonces tenía un simbolismo muy importante, muy lindo, ¿no? Que a estas personas se les tome en cuenta. No sé personalmente cómo lo hacen en las iglesias. Lo poco que puedo decir es que, bueno, es gente que ayuda en la iglesia, en la parroquia y lo hacen, pero en Oruro sobre todo tenía esta carga, ¿no? Esta carga tan bonita de tomar a la gente, a la última gente para esta ceremonia importante. Como se ve en la foto, se lava los pies y besan el sacerdote, el obispo besa los pies a las personas que estaban ahí. Vamos al Viernes Santo. El día feriado, el día que más expresiones culturales se va a ver. Entre esos están las procesiones, ¿verdad? Procesiones de todo tipo, procesiones en todo lugar, con muchas imágenes religiosas, procesiones con una cruz, como ven en la foto, procesiones con alumnos de colegios, aunque el Estado es laico, todavía
esto de la religión pesa, en fin. Antiguamente, nosotros sabemos por historia que la zona del corazón de Jesús se habilita, ¿verdad? La llegada, lo hacen en los años 40 y se construye, para subir al corazón de Jesús, se construye las 12 estaciones del Vía Crucis. Antiguamente se realizaba la procesión en la madrugada del Vía Crucis, llevado por los hermanos franciscanos. En esta procesión participaba el cuartel Camacho, por ejemplo, con su regimiento. Y recordemos que ahora, bueno, está asfaltado todo lo que se llama la Panamericana, pero antes era de difícil acceso, ¿no? Era lo que conocíamos como la zanja de coronación. Entonces, en la mañana subían en la procesión. Todavía lo hacen, ya es una tradición que se mantiene. A las 5 de la mañana empieza esa procesión, que lo hacen los franciscanos, ¿verdad? Y lo hacen subiendo al corazón de Jesús, que más adelante voy a explicar el espacio importante de esta imagen y lo que se desarrolla a su alrededor. Este día, Miguel, y para los amigos, la iglesia pide que se ayune, ¿verdad? Pero en cambio nosotros es el día que creo que más se come. Antiguamente se ayunaba, y en todos los cerros, en las laderas de los cerros, empezando desde el Santa Bárbara hasta hasta Chancadora, más o menos por ahí, ¿verdad? Hasta Alto San Pedro, crecía por la fecha, por las últimas lluvias, una flor pequeñita, color lila, con blanco, con flores muy chiquitas, que la gente lo llamó la saliva de Dios, la salivita de Dios. Entonces, las familias que decían a sus hijos, van a ayunar, los chicos tenían hambre, entonces arrancaban esta flor y dentro, el néctar que tenía la flor, la chupaban y era muy agradable. Y además era muy limpia, ¿no? Por ser una flor muy, muy, muy chiquita. Tenía un crecimiento pequeño. No debe crecer más de 7, 8 centímetros. Entonces los niños agarraban y decían la salivita de Dios, entonces no es malo comer esto, y podían chupar. Los adultos, en cambio, recogían pedazos de espinas, ya, sobre todo de las pasacanas en este caso, que crecían en estos lados, y lo ponían al agua, ¿no? Para llevar este ayuno. Y ellos recordaban que era como la corona de espinas de Jesús. Pero más allá de eso, ahora podemos decir que eran unas infusiones, ¿no? Que tomaban mates, que se hacían mates de esas pajas, de esas espinas. Entonces, se pasaba así la mañana. Se pasaba así la mañana. Como era una fiesta familiar, Miguel, los medios de comunicación acompañaban a este momento, digamos, de reflexión, de recogimiento, ¿no? Ahora, por la variedad de canales, de radios, etcétera, hay gente que le puede poner una cumbia y no hay problema, ¿no? El Estado respeta estas expresiones, pero antes, si recuerdan bien, también nuestros amigos, estaban las famosas radionovelas, ¿no? Teníamos y se tiene todavía radionovelas muy lindas de la Pasión de Jesús, de episodios bíblicos. Los tiene WKM, por ejemplo, los tiene la Pío XII, Radio Topater también, antes lo tenía Radio El Cóndor. Entonces, eran joyas artísticas muy, muy valiosas, ¿no? Hacer una radionovela es difícil, hasta ahora es difícil, ¿no? Al mediodía se transmitía el sermón de las 7 palabras, y en la tarde había la celebración de la cruz, ¿verdad? No hay misas, hay un luto en lo que es la religiosidad, pero hay algo que también se ha ido perdiendo, Miguel, es decir, que la gente iba o a la procesión o a esta celebración de la cruz en la misa y hacía bendecir los crucifijos de su casa. Los crucifijos que se ponen arribita de la cama, los que se ponían los chicos
como collar, en fin, que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Una tradición que nos va a recordar mucho la Semana Santa es pues la tradición de comer. A diferencia de lo que rige la Iglesia Católica Romana, los bolivianos, como buenos desobedientes, ese día comemos y hemos creado una tradición cultural gastronómica tan interesante como son los 12 platos. Los famosos 12 platos que representan a los 12 apóstoles y es comida a base de carne que no es roja, ya que es pescado en realidad, ¿no? La única carne que se come es pescado, y de alimentos cuyos productos son de la época, ya son de la temporada. Bueno, ahora hay zapallo todo el año, ¿no? Hay lisa todo el año. Está, por ejemplo, los locros, ¿no? El locro de zapallo, está el ají de lisa, está el famoso arroz con leche, están las humintas, está el pejerrey, puede ser un ispio, puede ser una trucha. Bueno, ahora por los precios creo que ya descartamos los pescados. Está la sopa de pan, está el pastel de fideo, está el habas pectum, está la arvejada, ¿verdad? Entonces, en estos platos que culturalmente representan a los 12 apóstoles, se les ha ido pasando de tradición en las familias. No sé si ahora harán los 12 platos, no sé si les alcanzará el tiempo, ¿no? Y no sé si tampoco las personas comerán los 12 platos, pero es una tradición de la Semana Santa, ¿no? Incluso las pensiones ofrecen estas comidas. Tengo un comentario aquí en el Facebook que me dice si se come pescado, entonces, ¿dónde está la desobediencia? Está en que mientras algunos comen sobriamente, los bolivianos comemos 12 platos y esa misma comida lo vamos a comer en la noche del viernes y la vamos a comer incluso en la mañana del sábado, ¿no? Entonces, esta es una tradición importante, ¿ya? Es una tradición importante. Está también la presencia de los ajíes en las comidas, ¿no? Enseguida les vamos a explicar por qué. Por qué en esta época se come mucho ahogado, mucho ají. Entonces, los 12 platos son parte de esta culturización también que tenemos, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, con esta linda fotografía, quiero mencionar que el lugar por excelencia del Viernes Santo es el Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro Cerrato, ¿no? En el Cerro Cerrato. Es un lugar de tradiciones, es un lugar de ritualidad. En la mañana se sube a la procesión por las 12 estaciones. En la noche se sube ya con la imagen de la Virgen María solamente, no el Viernes Santo. Y mucha gente se daba antiguamente concentración en este lugar o alrededor, en los cerros, ¿no? En los cerros. Ahora va a lugares más abiertos, como los arenales, por ejemplo, los arenales que habían en el este en un principio y ahora en el norte. Hay un espacio muy importante en el Corazón de Jesús en Semana Santa, que es esta fotografía de los años 30 que hemos podido recolectar, que es la capilla de Caluyo, ¿no? Detrás de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús está esta pequeña capilla. Ahora ya está más modernizada, tiene una cúpula y en fin. Caluyo significa casa de piedra, ¿no? Precisamente esta pequeña capillita estaba construida en piedra y tenía un crucifijo y 3 calaveritas, ¿no? 3 cráneos. Posteriormente lo han ido poniendo 2. Una vez que la gente hacía esta procesión, entraba a esta pequeña capillita, prendía sus velas y pedía que, bueno, tenga la bendición de Dios, pero también la protección de estas calaveritas, ¿no? De estas almas benditas para la buena suerte, para la protección, en fin. Ahora, es una iglesia, es una capilla más grande, mucho más espaciosa, pero mantiene, como vemos en la foto, esta es
la parte interna de esta capilla actualmente es de esta forma, ¿no? Ahí está la cruz y las calaveritas están debajo en unas pequeñas urnas. Si ustedes pueden ver, la parte de atrás es el cerro, ¿no? Es la parte de la coronilla del cerro donde se ha construido esta capilla. Es una capilla muy antigua, no se tiene datos desde cuándo está. Incluso de los mismos vecinos que todavía viven en el lugar, hay una familia encargada de esto, de esta capilla, porque es una capilla de expresión vecinal, ¿no? Menciona que antes de la erección del Sagrado Corazón de Jesús, de la construcción del monumento, estaba esta capilla. La gente va ahí a rezar, va a pichar, en fin, puede también hacer un pequeño alcance, pero también la gente va a hacer un juego tradicional muy importante que se está perdiendo, que son los voladores, ¿no? Los cometas, los volantines, que antes se llenaban los cielos de estos volantines con miles de niños, con varias personas que jugaban, se divertían, ¿no? Por los vientos que sopla en esta parte del Cerrato, en la parte de la casa, por Candelaria, en el Pie de Gallo también. Eh, ahora en San Felipe. Y habían juegos muy interesantes, ¿no? Las mamás pedían a los niños que se pusieran en el hilito y por la fuerza del viento el papelito iba subiendo, ¿no? El papelito iba subiendo, entonces era un juego interesante, todavía ojalá se pueda retomar. Habían personas expertas en la construcción de estos voladores, ¿verdad? Con las pequeñas cañas, con la madera de caña, lo que nosotros conocemos como tisis, ¿no? Estas cañas flexibles, y lo podían hacer de seda con engrudo, o lo podían hacer también de bolsa, ¿no? De nylon. En la noche hacían los cometas con pequeños mecheros, que era también algo muy espectacular que se ha ido perdiendo. Antes de pasar al sábado de gloria, creo que es importante también puntualizar una tradición antigua que se llamaba a cazar judíos, ¿no? Bien menciona don Alberto Guerra, que era la tradición de cazar lagartos en la parte de los cerros, en la parte de los arenales, y los niños en pandillas, en grupos traviesos, iban y cazaban la mayor cantidad de lagartos, ¿no? Bueno, actualmente se ha perdido esta tradición porque nos podría acusar de afectar al medio. Entonces tenemos nosotros ya el sábado de gloria, después de toda esta ritualidad de jueves y viernes. Es un día donde no hay mucha expresión cultural, ya. La iglesia celebra, recuerda la soledad de la Virgen, ¿verdad? Y en la noche están las celebraciones por Pascua, ¿no? Por la vigilia pascual. En cambio, el domingo de resurrección, que es la Pascua, ya tenemos un elemento muy importante que también se ha ido perdiendo. Es la bendición de los alimentos. Familias llevaban a la iglesia en canastos pan, agua, sal, verduras, huevo, para hacer bendecir, la bendición de los primeros frutos. Jesús nace, la tierra recobra el valor que tiene por la resurrección también, entonces la gente lleva a los templos canastas, ¿verdad? Y lo hace bendecir, lo ponía delante del altar. Se ha ido perdiendo esta tradición muy linda, pocas familias lo hacen, también tiene que ver mucho, ¿verdad? La empatía de los curas, de los religiosos en tener una apertura a estas nuestras expresiones, pero todavía hay familias que lo hacen.
A partir del domingo de resurrección llega la Pascua, Miguel, sabemos que sí. ¿Y por qué había hecho la puntualización de las fechas? De las fechas, de los frutos, ya están casi maduros, porque al domingo siguiente de la Pascua, o a los 2 domingos siguientes de la Pascua, tenemos una actividad en Oruro muy linda que se debe precisamente al tiempo de la Semana Santa. En plena Pascua, nosotros tenemos, y también te vas a antojar aquí, Miguel, tenemos esta actividad. Es la famosa feria de Oruro, ¿verdad? La gente dice, ¿cuándo es la feria? La feria precisamente es el primer domingo de Pascua o el segundo domingo de Pascua. En este caso será entre finales de abril o inicios de mayo. Porque en esa fecha, sobre todo en la región de los valles, los productos ya están casi listos. Recordemos que los duraznos, por ejemplo, los higos, las peras, las ciruelas, en febrero están en su punto. En marzo y en abril empiezan a quizarse, decimos nosotros, ¿verdad? Empiezan a volverse quisitas. Entonces, esos productos, los niños envueltos, las quizas de higo, ¿verdad? Los traen a vender con productos también tradicionales de esa época, de la época, ¿no? La tierra, como ya es las últimas lluvias, las gredas son más finitas, traen las vasijas, eh, las totoras en algunos lugares, las pajas en otros, empiezan ya a romperse con facilidad por los vientos que va a venir. Entonces se hacen canastas, ¿verdad? Se hacen adornos de paja, balaicitos, en fin. Entonces, se llega a esto que creo que también es importante reconocer porque está ligado al tiempo de la Semana Santa. Excelente. Dame un segundo, me pongo acá. Ok. Bien, querido Edson, realmente hay hartos temas que has sacado, yo creo que incluso provocadores en algún punto. Eh, a ver, vamos viendo algunas cosas que me parecen interesantes. Voy a empezar de lo que siempre nos rasgamos las vestiduras, ¿no? ¿Por qué se pierden tradiciones? Has ido mencionando algunas cosas que se han ido perdiendo. ¿A qué crees tú que se deba que se esté perdiendo muchos de estos aspectos que has señalado y que en algún momento van a acabar quedando probablemente como recuerdos lindos de lo que fue antes Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay muchos factores, Miguel, ya el hecho de que la gente piense que estas tradiciones son unchu tradiciones, ¿no? O sea, lo hacía mi abuelita y qué bien. Entonces yo, como yo no sé hacer un locro, como yo no sé hacer un volador, como yo llego cansado y no quiero ir a las procesiones, no sé, ¿no? Si son creyentes, entonces se pierde el interés. Por una parte, yo creo que es eso, ¿no? El no valorizar lo que como una fiesta familiar mi gente tenía, ¿no? En mi casa todavía conservamos algunas de estas expresiones de ir al cerrato, de los voladores. De hecho, mi hermano está ahí metido con sus voladores, haciendo para mañana que ya tiene. Entonces, creo que por un lado es eso. Y por otro, yo creo que también, y voy a sonar provocador, el Noé ya me ha reclamado por el WhatsApp, por el celular. También creo que está la poca apertura y la poca empatía de algunas personas encargadas de los templos para, para que apoyen, digamos, de alguna manera esto que no es un show, ¿no? Tampoco es un pretexto para llamar gente, sino son expresiones realmente muy interesantes. El hecho de que la gente ya no lleve a los alimentos a bendecir el domingo de resurrección es porque también hay gente que dentro de la iglesia que no le toma el valor
necesario, ¿no? Ya ni bendicen bonito, o sea, te llegó, si te llegó el agua, te llegó, si no te llegó, no te llegó. Entonces, estos simbolismos que la gente necesita sentir, tocar, es importante. Entonces, yo también veo en eso. Mucha gente, Miguel, con esto también termino con tu pregunta, piensa que estas tradiciones se han ido perdiendo porque el Estado, ¿verdad? No promueve. Yo creo que es bueno que el Estado sea laico. Más que el Estado que promueva, yo creo que se debe tener estos espacios de educación, de diálogo, de reflexión, para dar a conocer y preservar estas expresiones culturales. Claro, yo creo que ahí, como tú dices, y yo lo veo incluso, tal vez lo veo más ejemplificado con lo que sucede en Navidad. Creo que el rol de los sacerdotes es bien importante, ¿no? O sea, para la mantención o incluso, no solo para mantener, incluso para generar o crear hasta nuevas tradiciones. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, no sé si ahora se sigue haciendo, creo que no, así es de equivocar, ¿no? Que en la época de Navidad para Reyes en la catedral se hacía adoración del niño, ¿no? Con banda y todo, incluso recuerdo. Pero ahora, hasta donde yo recuerdo, se ha ido perdiendo. Pongo el ejemplo, yendo a colación a lo que tú dices, para un poco ver, insisto, el rol que tienen los sacerdotes, ¿no? O sea, como tú dices, en algunos casos tal vez se cierran, pero en otros también pueden generar este movimiento, esta actividad. Entonces, ahí creo que hay un liderazgo, digamos, que es interesante analizarlo y asumirlo, ¿no? Y ser autocríticos también, porque si uno por un minutito, digamos, se va al tema católico, incluso a veces eso genera un mayor apego, una mayor adscripción, digamos, al ritual, ¿no? Pero cuando lo vuelves algo un poco más rígido, ahí es cuando tienes problemas, y más que todo tal vez con las nuevas generaciones. Ahora, otra cosa que tú has tocado y que es igual, se presta mucho, es el concepto y la idea de interculturalidad. Pero, a ver, yo pienso, igual haciendo analogía, que pasa lo mismo en Semana Santa que en Halloween y en Todos Santos. ¿Por qué? Y tú lo ves, yo creo, muy bien. Eh, Pascua, ¿qué pasa? Empieza a hablar del conejo de Pascua, de los chocolates, de los huevos, y hay quien dice ahí, estamos jalando, digamos, una tradición que no es propia, que es de Estados Unidos, todo, pero sin embargo, si nos acuñamos bajo la idea de interculturalidad, esto es perfectamente aceptable, ¿no? Porque eso es interculturalidad, no solamente la interculturalidad va hacia los pueblos indígenas, sino también hacia otras visiones o modelos civilizatorios. No sé cómo tú ves o qué opinas de esta situación. Hay un libro muy interesante, no me acuerdo el título, pero lo ha escrito Leonardo Boff, este gran teólogo de la liberación, que habla sobre el sincretismo. Nosotros como orureños, como bolivianos, manejamos mal el tema del sincretismo. Pensamos que una expresión cultural es superior, digamos, a otra, es más civilizatoria a otra, ¿no ve? Entonces, ¿qué pasa por un lado en el tema del conejo de Pascua? Todo evidentemente es una expresión cultural. De otro lado, que hay gente que viene y lo acepta, digamos, ¿no ve? Lo acepta. Yo, de hecho, también en algún momento me he comprado huevitos, he regalado huevitos, comes, estás curioso ver qué te sale del huevo. Entonces, lo he hecho, digamos, ¿no? Pero cuando hablamos nosotros de sincretismo o interculturización, es la unión de estas expresiones culturales. Necesariamente va a haber una de afuera, ya, necesariamente una va a venir de fuera, pero no es que una es mejor que otra o que una es más genuina que otra, sino dan una nueva expresión cultural. Entonces, yo repudio a esta gente que dice, ay, no, ¿por qué voy a hacer humintas? ¿Por qué voy a hacer voladores? Pero se apegan al conejo de Pascua. Si ambas son culturas, ambas son expresiones culturales. Lo mismo en Halloween, ¿verdad? Hay personas que dicen, no me voy a disfrazar, voy a armar mi tumbita, que me parece bien, pero es una expresión cultural el disfrazarse, diferente que en otros países. Aquí
Es una fiesta de disfraces nomás aquí en Oruro y en Bolivia, no es como viven el Halloween, ¿no? Entonces, yo creo que debemos pensar bien este término de interculturización, ¿verdad? Porque hay gente que acepta uno, pero no acepta otro. O, yo soy genuino, de mí es eh, más puro, y como de vos es de afuera, ya viene manchado o ya viene mal y me vas a tergiversar. No, muchas de nuestras expresiones culturales, sobre todo latinoamericanas, son auténticas, son originales, porque en ese sincretismo del valor cultural han generado un nuevo valor, un nuevo producto. Donde no funciona y no sirve la interculturización, por ejemplo, en la lengua, ¿no? Eh, Querer que una ritualidad se lleve en una lengua extranjera, por ejemplo, ¿no? Querer comer en Semana Santa, no sé, ¿qué? Un, un burrito. No responde a ni a un tiempo, ni a un espacio, ni a una ritualidad, ¿verdad? Que son elementos culturales. Lo puede comer la gente, pero querer meter el burrito, el taco, a una comida de la Semana Santa no va. Entonces, eso no es interculturización. No sé si me he dejado entender, Miguel. Sí, perfectamente, y concuerdo contigo, no sé, yo también soy de la idea de que hay que abrirnos, ¿no? Y el ejemplo es, creo que mira, yo me había puesto a pensar, los dos ejemplos de esta idea de interculturalidad caben en Todos Santos y en Semana Santa, ¿no? Creo que hay una buena manera de ejemplificar todo esto con el conejo de Pascua, con el Halloween, digamos. Pero también hay otra cosa que a veces está el detrás de bambalinas, ¿no? Detrás de esta riqueza gastronómica y todo aquello. Muchas veces ignoramos o no vemos que también el proceso creativo, el proceso cultural tiene mucho que ver con el tema comercial, con el tema económico. O sea, sin lugar a dudas, eso creo que es una variable que no podemos negar. El ejemplo de los chocolates, los huevos de Pascua, tienen fin económico, sin duda, ¿no? Y obviamente, seguramente esto ha sido alentado por las empresas de chocolate. El tema del pescado, igual, y ahí tal vez, no sé tú, tal vez si está ahí, no, Fray Noé también, para ilustrar un poco, yo entiendo que el tema del pescado también obedece a una dinámica económica que se dio en algún momento, ¿no? Y claro, ya se volvió una tradición, ¿no? De que ya se creó un discurso y todo aquello, pero entonces hay elementos que son sin duda determinantes. La economía es uno de ellos, ¿no? Entonces ahí podemos citar seguramente muchos más ejemplos. Sí, es una variable de este proceso migratorio cultural, Miguel. Te voy a dar un ejemplo. En Semana Santa en La Paz, el movimiento económico generaba la trucha que traían del lago. La gente que podía comprar la trucha bien del lago se daba ese lujito, pero tenía que ser de ahí. Entonces había todo un movimiento económico para esa expresión cultural. Como tú dices, es una variable que no lo podemos separar. Como yo creo que hay más Halloween por las vendedoras, hay más conejos de Pascua por las vendedoras que la misma curiosidad de la cultura, ¿no? Aquí en Oruro no teníamos mucho problema con el pescado, ¿no? Traían el pejerrey, también había cierta trucha, en fin. Pero hay algo interesante en esto, por ejemplo, de la comida. No sé si tú has visto, están ya ofreciendo en las redes sociales comida con camarones, por ejemplo, ¿no? Eh, Oruro no es productor de camarones, ¿no? Comidas con pulpos, por ejemplo. No somos productores de ese alimento, pero genera, por la tradición de comer un alimento marino, genera pues no más economía. Pero yo creo, Miguel, que el aspecto cultural no debe estar sometido a esta variable, porque es como tú dices, una variable económica, ¿no? A una variable económica. Sin duda, como dicen, la platita es necesaria para estas cosas, pero no debería estar sujeta. El claro ejemplo es México, ¿no? México vive del turismo, México vive de la oferta de
tú llegas a México y te ofrecen 20,000 zarapes, 20,000 calaveritas, 20,000 tequilas, pero te venden las empresas. Es un aspecto cultural que la empresa ha agarrado para generar dinero, ¿no? Hasta hay cantantes que tienen sus propios tequilas, en fin. Entonces, por una parte, es un aliciente económico, ¿no? Pero por otra, la expresión cultural no debiera estar sujeta a esta variable. Ahora, hay otro aspecto también, mira, yo creo que esta festividad es un ejemplo muy bueno para ir reflexionando sobre otros temas. Y llama la atención, aunque tú ya has hecho mención a esto, la vinculación entre el carnaval como tal eh, y su dependencia con el tema de la celebración de la Semana Santa, pero además de eso, y ahí viene la otra variable que va con los pueblos indígenas más que todo, esta relación con el ciclo agrario, ¿no? Con el ciclo agrícola. Incluso ahí nos has explicado el tema de por qué se lleva los alimentos y todo aquello el domingo, ¿no? Desde su elección. ¿Y qué debemos pensar? ¿Esto es coincidencia? Yo diría estrategia de sobrevivencia, tal vez con el tiempo. Eso suena muy provocador también, por cierto, pero ¿cómo ves tú esto? No, está bien, está bien. Hay que meterle el dedo en la llaga. Eh, Mira, en el hemisferio norte, los primeros frutos son diferentes, ¿no? Está el maíz, la cebada, el trigo, porque es otro ciclo, pero es los primeros frutos, entonces los siguen llevando, ¿no? En el domingo de Pascua, además, por ejemplo, de llevar alimentos en algunos lugares, llevan galletas en forma de corderos, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, por una parte, por el ciclo agrícola y por este sincretismo, este mestizaje, se han ido acomodando las cosas, ¿no? En algún momento ha podido ser una estrategia de de ambos lados, ¿no? O sea, yo quiero que mi cultura prevalezca, yo quiero que mi cultura también prevalezca, aunque venga de afuera. Entonces, hagamos un pacto en silencio, ¿no? Hagamos un pacto de silencio. Por ejemplo, en Bolivia, bueno, seguro el Noé nos va a ir reclamar otra vez. En Bolivia la iglesia es muy permisiva el viernes y los viernes de cuaresma, ¿no? En otros lugares son muy rígidos, tienen que ayunar, en fin, ¿no? No hay fiestas, las ciudades un poco como que bajan, sobre todo en las ciudades que todavía mantienen la religión católica como oficial, pero en Bolivia no. De hecho, es por eso hago mucho hincapié en el tema de, de los 12 platos, porque ojalá, yo digo, Miguel, ojalá la gente ese día por lo menos se harte, se sabe, coma 12 platos, que hay gente que a veces come hasta medio, ¿no? Entonces la iglesia también creo que por un lado se ha acomodado para no ser muy reacia y también las expresiones culturales, digámoslo, por lo indígena también, por lo periurbano, se han ido acomodando a estas expresiones. Claro, y ahí no se entiende de otra forma, digamos, todo lo que sucede, si no es entendiendo este sincretismo o interculturalidad, como tú le llamas, ¿no? Porque si fuéramos puristas, hay muchos contrasentidos que se ven, ¿no? Claro, De los dos lados, porque uno diría, ¿cómo puedes celebrar desde una perspectiva tal vez indígena Semana Santa si esto es algo foráneo a ti? Y del otro lado, a la inversa también, ¿no? O sea, hay otros elementos que también puedes ir viendo contradicciones de cómo puedes comerte 12 platos cuando la idea es tal vez un poco hasta de penitencia y todo aquello. Entonces, se han ido generando diferentes expresiones que forman parte de la riqueza cultural, los 12 platos, esto que me parece bien interesante y que parece que pasa muy desapercibido, las palmas también, cómo se hace artesanía ya con eso, ¿no? Las carteritas, anillos, encuentras de todo, creo que eso vale la pena también darle más atención, es una riqueza y una habilidad importante. Entonces, se van dando así estos contrasentidos que nos llegan a explicar y nos demuestran también riquezas culturales
que en algún momento vale la pena profundizar su análisis, ¿no? Entonces, esos son aspectos que creo que hay que resaltar, lo creativo, el movimiento económico. Yo sigo diciendo que lo económico es determinante. Si te quieres ir incluso al tema patrimonial, muchas veces hasta la cerveza, no es en este el caso, en el caso de la Semana Santa, Pero ya sabemos a qué caso. pero ves cómo afecta, ¿no? O sea, alguna vez veíamos, por ejemplo, con un amigo de México, cómo la fiesta de Todos Santos, desde su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad, ha sido afectada. Hay una afección increíble por lo económico, y es lo que tú dices, ¿no? A veces lo económico puede acabar siendo, sin darnos cuenta, muy dañino a estas expresiones culturales también. Claro, mira, la gente compra muchas palmas, por ejemplo, ¿no? En tu casa, digamos, son 5, a los 5 les compras una palmita, aunque hasta el más chiquito, ¿no? O un aretito. Y puede que haya subido el costo de vida, pero la gente sigue adquiriendo la misma cantidad de palmas. Entonces, es una constante esto, es una oferta y una demanda dentro del ámbito cultural, ¿no? Eh, en los mismos voladores, Miguel, tú subes el viernes, vendían a unos 50, a 2 pesos, porque eran de bolsa y escocia. Ahora tú encuentras de 8, de 10, de 15. Entonces, hay que pensar esto, ¿no? Hay que pensar, no nos vamos a hacer tampoco a los que no necesitamos la parte económica para esto, ¿ya? Pero tenemos que saber, creo, respetar ese hilo tan finito, como tú dices, en que no pase lo que en México, ¿no? Que el aspecto cultural se acapare totalmente, totalmente desde lo económico. Sí, creo que podríamos entrar ahí otro tema tiene que ver con el carnaval, que ahí hay mucha afectación, ¿no? Pero bueno, y ya casi para ir cerrando esto, hay algo que también no sé cómo tú lo visualizas. Me llama mucho la atención, y esto creo que tiene que ver tal vez con un proceso hasta de conservación ya material, digamos, probablemente. Eh, si tú ves esta festividad en otros lugares, sin ir lejos, en La Paz particularmente en Potosí, en Sucre, hay mayor movimiento en términos, digamos, de generar dinámicas dentro de lo que viene a ser la procesión, por ejemplo, ¿no? La música, hasta el uso de indumentarias especiales. La verdad es que no tengo el léxico preciso, pero el ejemplo es como lo hacen en San Francisco, ¿no? Pero San Francisco creo que es la única procesión, si quieres, que tiene esa mística, digamos, de usar esta indumentaria y todo aquello y en La Paz y en Potosí, en Sucre, pues abunda eso. Me estoy yendo ahorita al tema más de la expresión cultural, no tanto a lo religioso, valga la aclaración, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado en Oruro? ¿Por qué no tenemos, si hemos tenido un mismo tronco en el proceso histórico, ¿no? No tenemos tanta esta expresión en términos de imágenes, en términos de procesiones tal vez un poco más ritualistas. Ujú. Bueno, me van a odiar, pero lo voy a decir. Sucre y Potosí son las ciudades, sobre todo, ¿no? Sucre y Potosí han sido, Sucre todavía lo sigue siendo, con respeto a los amigos de Sucre, una ciudad muy conservadora, muy, muy conservadora, muy religiosa. La ciudad de Sucre, sobre todo, ¿no? Yo veo todavía, alguna vez he visto las procesiones, como tú dices, eh, gente con velos, las señoras, ¿no? Mayores con velos, con perfumes, y, y dices, wow, o sea, te llama la atención, ¿no? Porque finalmente, más allá del aspecto religioso, es atrayente, ¿no? Es atrayente. En Oruro no hay esto. Uno por eso, ¿no? Porque estas ciudades, no digo que Oruro no sea, yo también creo que Oruro todavía comparte un poco de esa mentalidad conservadora en estos temas, ¿no? Hay que la Virgencita, hay que el Santito, que el crucifijo. Pero yo me voy a ir a una época
ay, no me acuerdo, a ver, voy a tratar de buscar el autor aquí. Eh, Oruro, si bien ha sido a inicios del siglo XX un boom en Bolivia, imagínate los primeros años de la República y después, Oruro era una ciudad, como dice Alcides Arguedas, horadada por los lados y riquezas, riquezas, uno que otro templo, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debía? Y también saben los historiadores, ¿no? Mucha gente empezaba a venir a Oruro en su buen momento, pero cuando empezó a decaer se llevó, ¿no? Las cosas, se llevaron las cosas. En cuestión de imágenes religiosas, Oruro no tiene, no tiene. Yo creo que la más importante es la Virgen del Socavón, pero más allá a la de San Francisco, la Virgen que está arriba, que es una Virgen muy antigua, que nadie tampoco le da valor, cuando estaban los mercedarios, ¿no? La Virgen de la Merced. Esa después, creo que está el Señor de Burgos en la catedral y nada más, ¿no? El Señor del Beaterio creo que no tiene más de 100 años, ciento y algo años. La indumentaria también están en museos, ¿no? Están en museos. En cambio, allá no, se ponen, ¿no? Entonces, yo creo que esta opulencia, ¿no? De las procesiones no se van a llevar a Oruro por estas situaciones, ¿no? Pero hay algo también que creo que hay que ser muy autocríticos y con mucho respeto. Hemos puesto más atención a la opulencia de la vestimenta religiosa, ¿no? Más que, digamos, en la imagen visual. No, va a dar también las procesiones de España, por ejemplo. eh, las televisiones se enfocan a las imágenes, esas esculturas hermosas de miles de años, lindísimas, enfocan a eso, ¿no? Los que organizan las procesiones como que pasan desapercibidos, porque en Bolivia nos gusta pues, nomás ser ostentosos, pero no creo que en Oruro haya un estilo de esa procesión, incluso a nivel de gente, Miguel. Si tú has visto en La Paz, yo he visto en Sucre, hay mucha gente la que va, mucha, porque no hay, digamos, ofertas culturales de la Semana Santa como aquí, ¿no? Aquí tú puedes ir a Arenales, hay esculturas de arena, vas al cerro, hay 20.000 procesiones, aquí uno empieza allá, otro empieza allá, entonces hay varias ofertas y en Oruro, una ciudad chiquita, entonces te repartes, ¿no? Pero en Sucre, por ejemplo, la de la catedral es increíble, la de San Felipe, la de Santa Mónica, son pues procesiones coloniales en Potosí mismo, ¿no? La ropa que llevan sus imágenes de la Virgen, de Jesús, ahí son pues finísimas, finísimas y no son que han hecho ayer o anteayer, ¿no? Sino tienen una riqueza cultural que ellos han sabido eh, conservar. Claro, es realmente, esto es en muchos aspectos, lamentablemente Oruro, ya sea por tema de nuestras autoridades, por tema también de los procesos históricos que se han vivido, ha perdido mucho de lo que tenía, ¿no? Tantas cosas en el ámbito eclesiástico, nada más de de los diferentes templos que había, se dice de que han desaparecido muchas imágenes, muchos bultos y elementos que sin duda pues quedan solamente para la especulación, digamos, cuánto se ha perdido en Oruro. Y tanto, ahora veamos este otro tema, ¿no? Que tú has señalado en términos turísticos, ¿qué ofrece? Porque ya no, vamos a dejar de lado el tema religioso. Eh, ¿Realmente Oruro ofrece, puede ser un atractivo turístico en esta época? Como tú has mencionado, en otros países se da eso, ¿no? Pero Oruro lo es. No lo es, creo, en este momento. Ya no lo es. Podría serlo. Se ha intentado hacerlo turístico, por ejemplo, con las esculturas de arena, ¿no? En algún momento han llegado artistas de otros lugares, entonces eso generaba una cierta expectativa. Se ha iniciado con un turismo interno, no todo el mundo quería ir a ver las esculturas, pero se llegó, digamos, a hacer la misma escultura cada vez, las mismas esculturas cada vez. Obviamente no vamos a hacer
una pelota de fútbol, ¿no? Que nada tiene que ver, pero no había algo novedoso, no había algo novedoso. Y no sé si tú has ido alguna vez a los arenales después de las esculturas, ahí es como un montón de engrudo embarrado con arena y que tiene que pasar como unos 2 meses para que se deshagan, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita Oruro, si bien tiene estas ideas como las esculturas que me parece buenas, el hecho también de una visita a los cerros, de una visita bien hecha, turística, con una especie de creación de miradores, por ejemplo, ¿no? Bellísimos miradores que incluyen a todos los cerros, no solamente estos del centro. Está también, por ejemplo, muchos visitan en esta época porque todavía sigue el, el río del puente español que va a Chusaqueri. Mucha gente va por el tema del pescado. Se ha abierto uno en Calacala de un criadero de truchas muy interesante. Entonces yo creo que eso podría generar una oferta turística muy interesante, pero una oferta turística cultural. Mira, Sucre ofrece paquetes turísticos religiosos y aunque no creas, la gente mayor va a estas cosas. Va a la gente mayor estas cosas, ¿verdad? Porque dice, quiero ir, me voy a despejar. Pero Oruro religiosamente no creo que ofrezca algo atrayente. No hay procesiones muy impactantes, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, de espacios abiertos, de pasarle el momento por la Semana Santa, yo creo que Oruro podría ofrecer un paquete muy, muy interesante, pero como tú dices, eso depende de autoridades, de instituciones que digan ya, lo ha estado haciendo Arte 10 con las esculturas, ojalá este año lo retomen, creo que no, pero hubiera sido lindo, ¿no? Hacer una conexión entre los arenales de el norte con los arenales que todavía existen en el sur, sería también algo bellísimo. Entonces, las ideas están, ¿no? Pero nos falta la parte económica a veces y también la buena voluntad. Claro, hay muchos aspectos, ¿no? Y además también habrá que hacerse una autocrítica en eso, si realmente nosotros fomentamos la inversión privada, ¿no? Porque esto es inversión privada. Mira, no sé si cae en este ámbito también, si se puede pensar en un turismo gastronómico, porque vemos que la gastronomía es otra riqueza también de estas fechas. Probablemente no, porque no somos justamente productores de comida que está vinculada con lo marino, pero no sé, incluso habrá que ver si es que en algún momento se puede cruzar o ofrecer algo en el tema gastronómico también, ¿no? O sea, hay que ser creativos también, de eso se trata. Hay muchas cosas que se quieren también un poco darle vueltas y que hay apoyo también tanto de autoridades como de la propia ciudadanía, ¿no? No es porque nosotros yo me pongo a pensar, le achacamos todo a las autoridades, pero a veces somos los propios Mm, orureños, a veces quienes no impulsamos esto. ¿Cómo impulsamos? Consumiendo, apoyando, pero a veces no sucede esto, ¿no? Entonces el gran dilema que a veces nos pasa y creo que tenemos que ser muy críticos en ese sentido. sí, sí, Miguel, sí, lindo sería el domingo tener una feria gastronómica, por ejemplo, con platos de Semana Santa, ¿no? El domingo donde hay mucho movimiento en la ciudad, en puntos estratégicos. Todo queremos hacer en el centro, todo queremos hacer en la avenida cívica, todo queremos hacer ahí, ¿no? Que hayan puntos en diferentes lugares. Y creo que, como tú dices, o sea, generar una oferta turística tiene que empezar internamente y luego pues ya se pensará en proyectos macros, ¿no? Mm. Bien, excelente, Edson. Creo que hemos hablado de muchos aspectos. En realidad, creo que la Semana Santa ha sido una excusa para sacar otros temas que han sido interesantes, interculturalidad, el tema económico, su influencia, o sea, el tema turístico también ha salido, entonces creo que ha sido una oportunidad para entrar a otros temas que no habitualmente no siempre lo hablamos, ¿no? Y me parece muy interesante en ese sentido. Entonces, querido Edson, creo que ya nos toca ir cerrando nuestra sesión. Yo te daría ya la palabra para que cesemos. Si gustas tal vez añadir algo o algo que se te esté yendo, que esté quedando en el tintero también, bienvenido, este es el momento.
Gracias, Miguel. Bueno, hemos coincidido en algunas locuras nuestras, y creo que eso nos hace también tener una amistad, ¿no? Un cariño entre nosotros, en nuestras familias, en fin. Em, yo personalmente, a mí me encanta el carnaval, la Navidad y la Semana Santa en ese orden, y porque es un momento muy lindo, aparte de ser familiar, más allá del aspecto religioso que tiene su valor, claro que sí, ¿verdad? Pero es un momento familiar, es un momento donde compartes, por lo menos por el momento, reflexionas un cachito de esta vida tan ajetreada. Y yo lo que siempre les digo, ¿no? El mensaje, creo, cristiano es de ser felices y de que todos coman y todos beban, y que ojalá esta Semana Santa, el Viernes Santo, estemos saciados tanto con alimentos, pero también estemos saciados emocionalmente, espiritualmente, ¿no? Y que estemos contentos, que no, después del Viernes Santo siempre hay un domingo de resurrección, entonces, ¿para qué vamos a estar con nuestras caras largas? Te agradezco, Miguel. Gracias, Edson, gracias. A ver cuándo también entramos al tema carnaval. Ahí hay muchas cosas que hablar. Y también tenemos locuras pendientes, ¿no? Tenemos que al año volver a organizar el tema de la bendición de trajes, que es algo que hemos emprendido, o retomado, digamos, junto a ti, y que esperemos que al año ya podamos concretar ahora que ya un poco está tratando de volver a su cauce las cosas. Esperemos que eso siga así. Te quedo agradecido por el tiempo que nos has dado. Siempre es muy valorable estos minutitos, o a veces más de una hora nos quedamos, pero siempre es bien importante para conocer más. Entonces, cesamos sesión, queridos amigas y amigos que nos están siguiendo y a quienes también van a ver en diferido la transmisión, pues les mandamos un gran saludo. Pues pasen estas fiestas, esta Semana Santa con reflexión, viviendo también los aspectos culturales, que es algo fundamental. Y pues nada, nos vamos a estar encontrando, nos vamos a comunicar cuando tenemos nuestra próxima sesión. Es posible, lo vamos a confirmar, que vamos a tener un breve deceso por un tema académico, pero eso les vamos a ir comunicando en los siguientes días. Bueno, mandamos un gran abrazo, les dejamos con algo de música alusiva a la época y nos estamos encontrando próximamente. Atentos siempre a nuestras publicaciones en nuestro muro, donde les decimos todo lo que se viene, y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde vamos subiendo estas charlas y otro material. Un gran abrazo y pues que descansen mucho.